Lo que ya preguntaba Carmen, ya no vamos a ver a la gente que esté movilizándose y esto sería un alivio de ver pues que la gente casualmente se la pasa más en la calle que en las aulas, desafortunadamente. Trabajan mucho, todos los maestros. Son Mayoría, muy trabajadores. No, la mayoría sí trabaja, pero también hay unos que la verdad sí, se la pasan más en la calle. Es como en el periodismo. La mayoría pues trabaja y otros no. O como la política. La mayoría trabaja y otros no. Pero así es en todo. Entonces, mi respeto a los maestros y volvemos a lo mismo. Vamos a reconciliarnos. Es el momento de la unidad y de la paz. Y muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues estamos de regreso, amigos cibernautas. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, con el tema del presidente de la República, ¿no? Lo que él habla de que si con esto, dando respuesta a la pregunta de un reportero, de que si con la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa, una reforma acorde a los maestros de la CENTE, de la coordinadora, si con esto dejaremos de verlos en la calle y de dejar de manifestarse en la forma en como lo hacen, bloqueando calles y carreteras, perjudicando al comercio y a los negocios. El presidente dijo que bueno, eso es como todo, algunos trabajan, algunos no, periodistas trabajan, algunos no, y como en la política también dice el presidente, algunos trabajan y otros no. Bueno, ya sabe usted cuál es el estilo del presidente de la República, sus chascarrillos que se avienta él entre broma y broma, que la verdad se asoma en sus mañaneras. Mientras daba contestación, temprano, ya teníamos desde ayer, benditas redes sociales, que los diputados habían aprobado las leyes secundarias de la reforma educativa. Los legisladores aprobaron en lo general y en lo particular las leyes generales de educación en materia de mejora continua de la educación y general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. El Pleno aprobó pues estas leyes en lo particular y en lo general entre el jueves y la madrugada de este viernes, las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia educativa. La primera, las leyes que se aprobaron fue con 285 votos a favor, 128 en contra y 0 abstenciones. Fue la Ley General de Educación que contempla la abrogación de la Ley de Infraestructura Física Educativa. Este dictamen tiene como objetivo regular la educación que imparte el Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. También se considera la educación un servicio público y estará sujeta a la Rectoría del Estado de acuerdo con la Cámara de Diputados. La reforma precisa que el Estado priorizará el interés superior de las niñas, de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes en el ejercicio del derecho de su educación. Se garantizará el desarrollo de políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. Bueno, así que bueno, esta reforma que se llevó a cabo, que termina con la reforma de Enrique Peña Nieto, usted recordará en la toma de protesta que Andrés Manuel le dijo al presidente, todavía hasta ya a las 12 de la noche ya había terminado su mandato del 30 de noviembre, y a partir de los primeros minutos Andrés Manuel ya era presidente y faltaba la formalidad ante el Congreso. Ahí le dijo en su cara a Peña Nieto que la reforma educativa se iba a derrumbar, que esa era una mal reforma educativa. Y bueno, lo cumplió
la reforma educativa de Peña Nieto, que le quitaba el control a los maestros de la CENTE, que los obligaba prácticamente a prepararse y a seguir pues tomando cursos para seguir teniendo los conocimientos adecuados para impartirlos en las aulas de clases. Bueno, esto ya pasó a la historia. La nueva reforma educativa simple y sencillamente le devuelve incluso a los maestros el control de las plazas y desde luego también contempla que un normalista terminando su carrera tenga derecho a una plaza. Ni usted cuando sale de la escuela, ingeniero, doctor, licenciado, tiene derecho, o arquitecto, o cualquier profesión, cuando termine usted su carrera, tiene derecho a una plaza de trabajo. La CENTE, con la presión que ejerció en contra de Andrés Manuel López Obrador, que hay que decirlo también, logró controlar esto, pero cediendo gran parte del poder a la coordinadora, que se ha convertido y se convertirá en la verdadera piedra en el zapato de Andrés Manuel López Obrador. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se ha convertido en un mero espectador. No tiene vela en el entierro. Todo lo que hoy se ha manejado de la reforma educativa es producto de la presión y de la negociación de la coordinadora. Un poder de verdad enorme. Por eso le preguntaban al presidente si con esto se terminarían los bloqueos, se terminarían las manifestaciones y si con esto los maestros ya quedaban conformes. El presidente dijo que pues, prácticamente dio a entender que esto está por verse. Se aprueba pues la reforma educativa en lo general y en lo particular, no la reforma educativa, sino las leyes secundarias que tienen que ver con la educación en materia de mejora continua y general del sistema para la carrera de las maestras o los maestros. Punto final. Se terminó pues la reforma educativa que impulsó Enrique Peña Nieto. Ahora falta que no les guste la reforma energética y también vaya para abajo. Pero es así, déjenme decirles que ocasionaría un grave daño económico. Creo que ganas no le faltan a Andrés Manuel, pero es así, esta sí, la reforma energética sería un golpe demoledor para nuestra economía. Y así, bajo el chantaje, la CENTE pues prácticamente usurpa la soberanía, como escribe hoy Óscar Mario Beteta en su columna de El Universal. Se terminó aquello de lo que el principio de la vida decían, reside en la autoridad soberana. El poder legislativo es el corazón del Estado, el ejecutivo el cerebro, que lleva movimiento a todas las partes del cuerpo. El cerebro puede paralizarse y la vida continuar, pero tan pronto como el corazón cesa en sus funciones, aquella se extingue. Y el poder legislativo está tocado en el corazón. Con esto, al permitir el gran chantaje de la CENTE. Lo escribe Óscar Mario Beteta, un economista especializado en periodismo, ha sido una persona ampliamente pues premiado de muchas maneras. Así que esto llama a la reflexión: qué tanto se le puede otorgar o qué tanto puede ceder el poder un presidente de la República a través del chantaje. Pero no hay que olvidar
que esto también era una promesa del propio presidente de la República. Ustedes lo recordarán que lo dijo en campaña muchas veces a los trabajadores de la educación, a la coordinadora de la educación, a ellos les dijo en muchas ocasiones que prácticamente les cedería los caprichos que le habían planteado con una reforma educativa que ellos veían como punitiva. Ahora han tomado el control los maestros de un sector muy importante que tiene que ver con la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de aquellos que buscan tener mejores conocimientos, y que desde luego veremos si realmente los maestros cumplen su palabra de regresar a las aulas y determinarse los conflictos que hoy se viven al interior de nuestro país en el tema relevante de la educación. Estaremos atentos. Ojalá usted pueda leer la columna de Oscar Mario Beteta, un análisis muy importante que hace él, y bueno, todo parece indicar que hasta ahí el presidente de la República podrá ser sometido las veces que la gente quiera a los caprichos cuando no les convenga algo en lo particular. Los puntos claves y concesiones a la gente de la reforma educativa que aprobaron los diputados, una gran mayoría, las leyes que acompañan la reforma educativa de Andrés Manuel y que dan concesiones a la gente. La desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, la asignación automática de plazas a los egresados de las normales, así como la participación de los sindicatos en los procesos de selección, promoción, reconocimiento y la eliminación de las evaluaciones, son algunos de los puntos que establecieron en la que el paquete de leyes secundarias, en el paquete de las leyes secundarias de la reforma educativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los partidos de oposición consideraron que estas legislaciones se negociaron con otros grupos de interés, tal y como los vimos, y fuera de la Cámara de Diputados. Además, que son contrarias a lo que se aprobó en abril pasado, cuando se votó la reforma al artículo 3 de la Constitución. Son muchos cambios. La ley señala que el Estado priorizará el interés superior de los niños, de las niñas, como le acabo de comentar, de los adolescentes, de los jóvenes, en el ejercicio de su derecho a la educación, y considera la educación como un servicio público sujeto a la rectoría del Estado. Son muchas cosas que tuvieron cambios, como la ley esta que tiene que ver con la eliminación de la Ley General de Infraestructura Educativa, este organismo que se encarga de la administración de los recursos y lineamientos para la infraestructura y mantenimiento de los planteles, y de coordinar la atención de los inmuebles ocasionados por desastres naturales, como lo hizo en el caso de los sismos del 2017. Esto se terminó. PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD dijeron que causa preocupación debido a que se prevé que sean los comités de padres de familia, directores, docentes de cada plantel propuestos por López Obrador para dar los recursos directamente a esto sin intermediarios, así de ese tamaño. Saque usted sus propias conclusiones. Bueno, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice que es brusca la desaceleración de México en el 2019. El crecimiento de la economía en México se ha desacelerado bruscamente durante 2019, dijo esta Organización de Cooperación y Desarrollo Económico,
dice que las huelgas que estallaron a inicios de año en el norte del país, en particular en las maquiladoras de Tamaulipas, y la incertidumbre política derivada del cambio de gobierno fueron las causas. Dicha situación no es privativa del entorno mexicano. El organismo recalcó que la economía global tendrá su menor crecimiento desde la crisis financiera del 2008-2009. Uno de los catalizadores centrales para el deterioro es el enfrentamiento comercial que persiste entre Estados Unidos y China. Lo cierto es que en México nuestra economía está estancada, nuestra economía está como en una especie de recesión, ni para arriba ni para adelante. Nuestro dinero pues prácticamente está en el borde del abismo. No sabemos qué más vaya a pasar, pero nuestra economía no crea que está muy bien. Ojalá y realmente el gobierno saque el dinero bajo el colchón y lo destine a un sector que es muy importante, impactante en la economía, que es el de la industria de la construcción. Ojalá el gobierno, se ha dicho, hay subejercicio, los funcionarios públicos se niegan a gastar, el dinero está escondido, no lo pueden sacar, les da miedo, les da temor, y bueno, de no ejercerse, tendrá que devolverse a la federación. Grave, porque en este momento lo que se requiere es la generación de empleos para salir del estancamiento económico en el que nos encontramos en este momento. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente y trataremos algunos otros temas de aquí del estado de Veracruz. Gracias. Información vía internet. NP Noticias.